Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, miércoles 13 de mayo del 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 15 al 16, capítulo 22, del 18 al 1. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da todo a todos, la vida, el aliento, cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros. Ya que en Él vivimos, nos movemos y somos, como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró, sin embargo algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 148 respondemos: la gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo,
Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa el cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso, su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador que se quedará para siempre con ustedes, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación de las lecturas correspondientes al día de hoy, lo que nos ofrece la liturgia de la palabra en este día miércoles de la sexta semana del tiempo de Pascua. Eh, Tenemos una memoria de Nuestra Señora de Fátima, las apariciones de nuestra Madre del Cielo, diciéndonos algunos mensajes que necesitamos oír. Hoy estamos celebrando a la memoria de Nuestra Señora de Fátima. La primera lectura, ustedes escucharon, es una lectura muy extensa, pero de una riqueza muy, muy especial. Recordemos de que este es la continuación de lo que Hechos de los Apóstoles nos ha venido diciendo durante todos estos días. Es la continuidad de este libro hermoso que, como ya les dije, se le atribuye a Lucas. Es una teología lucana, muy parecido al libro del mismo autor, San Lucas. Entonces, por eso le atribuyen a él también la escritura de Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros hemos visto cómo van creciendo las comunidades, las primeras comunidades, guiados siempre por el Espíritu Santo. Las comunidades van creciendo, y vemos a Pablo anunciando la buena nueva del reino de Dios. Imagínense esos 3 grandes viajes que realizó él por todas las tierras a donde él llevó la buena nueva. Es, es un trabajo bárbaro de veras el que hizo San Pablo. El cuarto lo realizó ya para confirmar a los hermanos en la fe. Solo dio el viaje para ver cómo estaban las comunidades, cómo iban creciendo,
cómo se iba desarrollando la palabra de Dios que él mismo anunció. Qué hermoso esto. Tenemos de veras que tomar en cuenta que el Espíritu Santo hace maravillas en nosotros. Cuando nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios y que precisamente en nuestra parroquia ahora se está celebrando o se está realizando la Lección Divina. Es una meditación interior, es una meditación que nos permite sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo hace maravillas, ha hecho maravillas en nosotros. Y la venida del Espíritu Santo, pues es un fruto de la Pascua del Señor. Es un fruto del sufrimiento de Jesús en su vida, pasión, muerte y gloriosa resurrección. La Pascua del Señor, este es el fruto de todo esto que el Señor realizó, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos tenía que dejar un consolador. Así es como lo dice. Eh, nosotros vemos en la primera lectura cómo San Pablo se va introduciendo en todas las comunidades. Y bien dijo él en su palabra, me he hecho rico con los ricos, pobre con los pobres, para poder ganar a muchos que acepten la palabra de Dios. Y precisamente esta lectura, nosotros vamos y ya con la lectura nos hemos dado cuenta de qué manera actúa el Espíritu Santo en Pablo. Primero, nosotros escuchamos que los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas es una ciudad donde no conocían a Dios, si no es por la predicación de Pablo. Pero como Pablo ya había pasado por allí, ya algunos tenían la idea de qué se estaba hablando, de ese Dios desconocido. Pero veamos cómo hace el Espíritu Santo para poderle darle sabiduría, entendimiento al que predica, al que habla de él, para poder hacer las cosas. Nosotros le llamamos a lo que hizo Pablo un diálogo interreligioso, porque nosotros necesitamos tener comunicación con los hermanos de otras sectas, de otras religiones. ¿Por qué? Porque ahí no está nuestro trabajo de poder ganar a alguna persona que no cree en la doctrina de Jesucristo, en la doctrina de la Iglesia Católica. Nosotros estamos llamados a poder traer a esa gente de vuelta a casa. Le llamamos diálogo interreligioso porque no es para ir a pelear, no es para poder ver quién gana, no. San Pablo les predicó la verdad completa y así precisamente es lo que nosotros debemos de predicar. Y miren de qué manera les habló a esta gente. Dice que San Pablo llegó ahí a la ciudad de Atenas y en una de las calles, le llamamos nosotros aquí Alamedas, la calle Real, o le llaman diferentes nombres en diferentes lugares. Ejemplo, en España hay unas calles que parten del centro de la ciudad, son rectas, rectas, rectas que van a dar al Mediterráneo, al mar, y le llaman ramblas.
Aquí le llamamos nosotros calle real. En otros lugares le llaman alamedas. Pero dice que en esa alameda donde pasó Pablo, habían toda clase se puede decir, pues, estatuas. eh, Eran obras de hombres para dar a conocer de que sí existieron. Y dice que eh, A- Atenas era una ciudad donde tenían muchos dioses. Por ejemplo, el dios de la guerra, el dios del viento, ah, el dios del fuego, el dios del rayo, el dios, todos esos dioses. Ahí estaban las, eh, em, las estatuas, las esculturas o como le querramos llamar. Todo eso dice que a Pablo le llenó el corazón de enojo. Pero si nosotros nos damos cuenta, cuando él llega al Areópago, o sea, al lugar donde se reunían, es como decir una sinagoga. Los atenienses le decían Areópago. Pero cuando Pablo llega y se sienta a escucharlos, y cuando llega el momento, les dice, atenienses, yo veo que ustedes son demasiado religiosos. ¿Por qué? Porque dice que por todos los dioses que tenían. Ellos alababan y probablemente adoraban a todos esos dioses, al dios Zeus, a la diosa Afrodita, era un sinfín de dioses los que ellos tenían. Pero dice que Pablo encontró una, una escultura solamente con una leyenda que decía, al Dios desconocido. Esta fue la manera de cómo Pablo entró y les empezó a hablar. Los empezó a evangelizar, les empezó a dar la catequesis sobre quién es el Dios desconocido. Y precisamente dice Pablo, de ese Dios es a quien yo les vengo a hablar. Y les empezó a decir, Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra, de todo cuanto existe, a nosotros. Y dice que sí le pusieron atención. San Pablo predicó ahí, pero dice que cuando les empezó a hablar de la resurrección, ahí sí ya no le pusieron un alto y le dijeron, será después. Cuando de verdad el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón, así como San Pablo lo hizo con los atenienses, así el Señor nos manda personas que nos predican el Evangelio, personas que nos hablan de Dios, sacerdotes, laicos comprometidos, que hablan de la palabra de Dios. Pero esta gente, los atenienses, le dijeron a Pablo, será en otro momento, porque esto de la resurrección ya no les pareció. Unos se rieron, otros murmuraban, pero miren, cuando el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón, dejémoslo hablar. Nos traen la palabra de Dios y nosotros decimos, será para otro momento, así como dijeron los atenienses. Será para otro momento, será más tarde, será mañana o cuando tengamos tiempo. El Espíritu Santo quiere hablarnos y nosotros no le ponemos atención. Cuando tenemos que orar, el Espíritu Santo nos dice, es hora de orar. ¿Y qué es lo que decimos? Más tarde, en la noche. Y en la noche nos da sueño, vamos a descansar y nos olvidamos de orar. Es el Espíritu Santo el que quiere hablar en nosotros.
y nosotros no le ponemos atención. Nos dice el Espíritu Santo, tienes que leer la Biblia. Y lo mismo respondemos. Será otro día, será después, será, y ese será, ya no lo hacemos. Pero si nosotros nos dicen y nos mandan mensajitos, nos mandan memes, nos mandan esa cosa, para eso sí tenemos tiempo. Hay mucha gente que se prende horas en el teléfono, estar viendo toda esa clase de tonterías que envían. Eso sí, se pierde el tiempo, porque eso es lo que dice la gente. No tengo tiempo. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para escuchar la palabra de Dios, no tengo tiempo para ir a misa, no tengo tiempo para catequesis, no tengo tiempo para nada de Dios. Pero vienen las cosas del mundo, ahí sí. Entonces, pues, el impulso del Espíritu Santo, tomémoslo inmediatamente. Cuando el Espíritu Santo nos diga esas cosas, tomémoslo, porque después ya será tarde, ya no lo hacemos. Esto es para que nosotros tengamos una idea de cómo actúa el Espíritu Santo. Él es invisible, pero poderoso para podernos dar la oportunidad. Nosotros hagamos como San Pablo, nosotros tiremos la red. Van a ser pocos los que van a caer en la red, pero uno, dos, tres que caigan, eso es una bendición de Dios. Lo mismo que sucedió acá. No fue de balde la predicación de Pablo en el Areópago, porque dice que se convirtió Dionisio, Dámaris y algunos otros de los cuales nos nombra acá. Dice Dionisio el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto salió Pablo de Atenas y se fue a Corinto. Por eso es de que nosotros vemos en la Sagrada Escritura las 13 cartas de San Pablo. A esas ciudades, él dejó una carta advirtiéndoles, exhortándolos. Escribió eh, a los hebreos, a los romanos, a los corintios, a Éfeso. Él escribió todas esas cartas para las diferentes ciudades, dejando la huella de la evangelización de la buena nueva del reino de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y nos da ese movimiento para que nosotros hagamos las cosas. Dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio. El Evangelio ahora es muy cortito, pero especial. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Jesús no hablará por su propia cuenta, sino esta palabra es la que dijo de sí mismo, porque Él no se glorificó a sí mismo, sino que Él mismo dijo, si yo me glorifico, no tendría ninguna validez, pero recibo de mi Padre. Eso es bien importante porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino la palabra es la que dijo y habló de sí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué? Porque él siempre daba gloria al Padre. Cualquier cosa que hacía
Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Padre, si es posible que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Padre, por haberme dado a estos pequeños. Todo eso, Él ofrecía al Padre esa voluntad de darle la gloria al Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, dice el Señor, sino que como oigo, juzgo, dijo Jesús. Y esto quiere decir que se refiere a su naturaleza humana, porque Él escuchaba y juzgaba. Pero como el Espíritu Santo no vino a hacerse naturaleza humana, pues el Espíritu Santo es invisible. El Espíritu Santo lo debemos de entender de esta manera, porque aquí ya se nos está dando lo que es la Santísima Trinidad. Aquí ya nos está hablando de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos de creer y entender que en Él no existe por sí mismo, pues el Hijo es engendrado por el Padre. Así lo leemos en el credo, en el credo. Dice el credo acá, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, o sea, engendrado por el Padre. Fue antes de todos los siglos, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado. Ahí está. Ciertamente entender la teología de San Juan es complicada. Por eso es de que él está, eh, tiene como como se identifica con un águila, porque el evangelio de él es demasiado alto, demasiado teológico. Para nosotros, los que nos cuesta entender la palabra de Dios. Pero aquí nosotros hablamos que debemos de creer y entender que Él no existe por sí mismo, pues el Hijo, dice, es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo que procede de ellos. La Trinidad, la Trinidad. El Espíritu Santo siempre oye, porque la ciencia que posee es eterna, dice. Así pues, del que procede, oyó, oye y oirá. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es eterna. Porque la sabiduría de Dios no tiene límite, es infinita. Entonces debemos de creer y entender esto así fácilmente. Porque entender el misterio de la Santísima Trinidad, nuestra cabeza no alcanza para entender.
Así dijo San Agustín. Nuestra mente no es capaz de entender tan gran misterio. El ejemplo de aquel niño que estaba jugando en la orilla de la playa. San Agustín dice que vio a este niño y vio que con un guacalito de coco pasaba agua del mar para un hoyito que había hecho. Y le entró curiosidad y se quedó viendo. Pero llegó con el niño y le dijo, ¿qué haces, niño? Y el niño le dijo, yo quiero pasar el agua que está allá para este hoyito. Allí es donde San Agustín entendió que el pasar esa agua para ese hoyito, eso es imposible. Así es imposible para nosotros entender el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo siempre oye porque la ciencia que posee, dice, es eterna. Recordemos que el don de ciencia es uno de los dones del Espíritu Santo. Y a quien se la pida, Él se la va a dar. Así pues, del que procede, oyó, oye y oirá. Procede del Padre y procede del Hijo, el Espíritu Santo. Yo quiero leerles algo de lo que dice el Evangelio. Me voy, dice. Esta bienaventuranza nos trajo al Espíritu Santo, que separada de nuestros ojos de carne, la forma de siervo que tomó en el vientre de la Virgen, pueda contemplarse la agudeza de nuestra inteligencia, purificada en la misma forma de Dios, con la que es igual al Padre, conservando al mismo tiempo aquella en que se dignó aparecer en carne. San Agustín de Hipona nos dice todas estas cosas. El día de ayer quiero pedirles una disculpa porque la meditación del Santo Evangelio quedó un poquito incompleta. Me hacían falta 3 minutos. 3 minutos fueron los que se quedaron en el aire y no pudo salir completo. Solo me faltaba darles las gracias por su atención eh, y leerles lo que hacía falta, donde dice el príncipe de este mundo. Esto es el diablo, príncipe de los inicuos, que en su corazón no viven, sino en este mundo, al que aman. En esto mismo, que el diablo fue echado fuera, juzgado está, y este es el juicio del cual el mundo es acusado, porque se lamenta en vano del diablo el que no quiere creer en Cristo, y juzgado, esto es echado afuera. Juzgado está, porque fue condenado irrevocablemente al fuego eterno. En este juicio está condenado el mundo, porque está juzgado por su príncipe, a quien imitan en soberbia e impiedad. Crean, pues, los hombres en Cristo, para que no sean acusados del pecado de infidelidad, por lo cual son retenidos todos los pecados. Pasen el número de los fieles para que no sean redarguidos de justicia, porque aquellos a quienes
justificados no imitan, y guárdense del futuro juicio para que no sean condenados con el príncipe del mundo a quien imitan. San Agustín de Hipona. Esto es para que nosotros reflexionemos y que veamos las palabras de los santos, veamos las palabras de San Agustín, las palabras de, de estos padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, San Hilario, San Gregorio Magno, todos estos padres de la iglesia que nosotros escuchamos su palabra y escuchamos las maravillas de cómo ellos nos interpretan las escrituras. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando por la verdad plena. El Espíritu Santo hace maravillas en nosotros y siempre nos está diciendo, nos está dando en nuestra conciencia el que es bueno y que es malo. Que le hagamos caso, esa ya es otra cosa. Pero el Espíritu Santo siempre nos está diciendo qué debemos de hacer. Todos estos días, pues, las lecturas del Santo Evangelio y, pues, la primera lectura, son de gran importancia porque nos dejan un mensaje tan especial. Ejemplo, San Pablo. Hoy nos dejó un mensaje muy especial que hay que predicar a tiempo y a destiempo, sin miedo a lo que dirán. Estos hombres ya no lo quisieron escuchar, pero el mensaje ya estaba hecho y no fue de balde. Él tiró la red y pescó. 2, 3, pero pescó. Y así es, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, esa es una pesca la que Dios hace, porque nos quiere encaminar al camino de la verdad. Entonces, esta lectura nos dejó cosas bien importantes. Y el Santo Evangelio, no digamos, cuando les dice, aún tengo muchas cosas que decirlos. Veamos un poquito de esto último. Todos los herejes se valen de esta palabra para encubrir sus atrevidas invenciones, aun las que más horror causan a la humana razón, apoyándose en esta sentencia evangélica, como si sus sistemas se hallaran comprendidos en aquello mismo que los discípulos no pudieron entonces comprender y les hubiera inspirado el Espíritu Santo aquello que el espíritu inmundo se avergüenza de enseñar y predicar públicamente. No hay cosas malas que no pueden soportar el decoro humano y otras buenas que no sabe comprender la limitada razón del hombre. Estas son palabras que nos lleva a la meditación y nos sigue diciendo que nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios, de ser fieles al Señor. Bueno, mis queridos hermanos, pues que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. Que el Señor nos bendiga abundantemente en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.